Dos profes diferenciales. Un viaje por nuestras historias y experiencias, algunas extremas y otras interesantes, que queremos compartir contigo aquí en este podcast. Habrán risas, anécdotas, muchas emociones y al final de cada capítulo, moralejas para que sobrevivas en tu propio viaje como hasta ahora nosotras hemos sobrevivido. Soy Connie. Y yo soy Ale. Y esto es... Un viaje entre profes. Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy con la Ale estamos muy contentas, así que, ¿cómo estás, Ale? Hola, súper bien, ¿y tú? Súper bien, muy contenta. La verdad es que tuvimos muy buena aceptación del primer episodio y agradecemos a todas esas personas que nos contactaron, que nos escribieron, tanto en nuestro Instagram personal como el que tenemos de Un Viaje entre Profes. Sí, súper bien, súper contentas de la recepción, de los comentarios también que nos hicieron en persona, mucha gente que trabaja con nosotros y también felices de poder continuar con este proyecto que igual es súper entretenido para nosotras porque queremos compartir entre nosotras, entre profes y también con otros profes como ustedes u otros especialistas que también nos estén escuchando que no necesariamente sean profes, ¿cierto? Así es, y la verdad es que este segundo episodio yo creo que va a ser algo que a todos nos va a marcar porque es algo que nos pasó y a algunos todavía les sigue sucediendo, ya sea cualquier profesión de cual esté trabajando. Y la verdad es que tiene mucho que decir porque se llama Devuélveme mi cuarentena. ¿Qué tema, no, Ale? Sí, nosotros quisimos hablar de este tema de esa manera porque si bien la cuarentena nos tocó fuerte a todos por las circunstancias obvias que todos sabemos, sí es cierto de que también cuando estamos agobiados hoy en día en la escuela, poniéndonos al día con los niños, con la documentación y todo, a veces sentimos esa necesidad de volver a la cuarentena, volver a nuestra casa y decir, aquí yo estaba más cómoda. Y bueno, ahora la idea es que nosotros dilucidemos un poco por qué. O sea, todo este caos que se produjo, ¿cómo es posible que queramos eso de nuevo, Connie? Entonces, para allá vamos. Ahora vamos a hacer este viaje y los queremos invitar a que se suban a este viaje con nosotras porque vamos a ir parada tras parada viendo cómo fuimos viviendo esta situación nosotras, pero que tú que estás escuchando puedes sentirte, yo creo, plenamente identificado o identificada. Así es. Y nuestra primera parada tiene que ver con los miedos. Wow, una parte muy importante. ¿Y quién no tuvo miedo cuando venía una pandemia que no sabíamos y qué significaba eso? De estar encerrados constantemente, de qué es lo que se venía a nivel personal, familiar, pero también a nivel laboral. Cómo lo íbamos a enfrentar, cómo lo íbamos a hacer y por supuesto que ahí vienen muchas emociones que nos empiezan a frecuentar, a cómo hacerlo, no saber qué hacer en un inicio o qué decisiones tomar porque cada día pasaban cosas más interesantes, pero en el sentido de que venían más preocupaciones de no poder estar tan cerca como de nuestros seres queridos y la verdad es que a mí por lo menos yo siento que a mí me tocó duro esa parte. Fue una de las comunas que estuvo tanto tiempo en cuarentena que fue muy complicado pero también yo sé que a otras comunas también o personas como ustedes que nos están escuchando seguramente también tuvieron ese momento duro que tuvieron que enfrentar, sobre todo laboral. Yo creo que ningún colegio estaba preparado para esto, no sabíamos cómo enfrentarlo. No, la verdad es que fue duro. ¿Cómo fue para ti, Ale, esa sensación de nuestra parada que es los miedos? Mira, haciendo alusión
al viaje. Yo siento que en marzo, como todo el tiempo, cargué mi mochila de todos mis indispensables y estaba preparada para el año escolar. Tenía ya todo listo en mi mente y empieza marzo y el 15 de marzo, Connie, por lo menos para mí, fue el 15 de marzo, pegué un frenazo. Fue como, ya, vamos súper bien y pegué el frenazo bien fuerte. Cuarentena, confinamiento. Oh, y algo tan, como dices tú, con miedo porque se venía una situación extraña para todos. Nadie sabía cómo lidiar con esto y nosotros como familia y en mi escuela como profes, no teníamos ningún precedente para saber cómo teníamos que lidiar con esta situación. Entonces, además de los miedos, vinieron un montón de dudas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo vamos a cumplir la misión que tenemos como profes cuando tenemos que seguir? Porque tenemos que seguir, o sea, el colegio se paró, se cerró y este frenazo vino para todos, pero nosotros teníamos que seguir enseñando de alguna manera. Nosotros tuvimos una pausa de algunos días en donde vimos, bueno, a lo mejor si les decimos a los niños que trabajen ciertas cositas, mientras volvemos, nos organizamos. Pero no volvíamos, entonces dijimos ya, vamos a tener que ponernos las pilas y hacer algo y tuvimos que hacer un cambio de planes. Cuando tú viajas, Connie, generalmente haces un plan y dices, yo voy a hacer esto en este viaje y voy a ir para allá y voy a comer esto y voy a llevar estos recursos y esta cantidad de dinero y con esto yo voy a hacer X cosa, una lista de cosas. Y todo eso cambió. Ya no teníamos ese plan, o sea, ese plan ya no nos servía y teníamos que reformular todo lo que habíamos planeado. Yo creo que ese miedo se mezcló con esa incertidumbre de que teníamos una responsabilidad como profes. No sé cómo lo vivieron ustedes en su escuela, Connie. Cuéntame cómo vivieron eso tus colegas, tus jefes, los apoderados, los niños, no sé. Sí, la verdad es que fue bien duro iniciar. Para mí también fue como un freno fuerte, pero para mí este freno no lo viví, digamos, el 15 de marzo, sino mucho antes. Lo viví en febrero. Voy a contar algo muy personal, pero yo estaba de viaje y efectivamente yo ya me había enterado donde en el lugar que yo estaba, este virus ya había llegado. Entonces yo tuve que irme de ese lugar para poder llegar a Chile. Entonces ya sentía que no sabía qué sucedía. Fue algo muy difícil y claro, cuando ya llegué a Chile me di cuenta que no había como nada preparado en función como en el fondo como país, pero también claro, yo empecé a ir estas semanas al colegio, todo empezó a funcionar muy bien y un día viernes me acuerdo, con mis colegas nos despedimos súper bien, nos vemos el lunes y ese lunes no podemos ir al colegio. Se suspende todo, nadie sabe cómo hacerlo. Se empieza como a contactar con las familias para saber cómo emocionalmente están los estudiantes en estas primeras semanas. Y empiezan a suceder muchas cosas en función de cada familia, del establecimiento, pero también como de cada profesor, docente, asistente de aula y todos los que componemos, digamos, como el colegio, como qué hacer, cuál es como mi rol, de qué manera me puedo contactar con las familias, si bien uno empezó a hacerlo desde su propio instinto más o menos y empezamos a agregar como casi todas las horas por WhatsApp y después mucho más adelante apareció como Classroom, que era como algo nuevo, que tampoco sabíamos cómo usarlo y empezaron nuevas plataformas que como docentes tuvimos que aprender cada uno por sí solo
cómo poder utilizarlo, incluso hacer videos o editarlos, como que nosotros en el fondo tuvimos que aprender y tampoco sabíamos cómo hacerlo. Desde mi experiencia como que empezó marzo y yo dije, bueno, tengo que de alguna manera crear alguna herramienta o algún material en el fondo que le pueda servir a mi estudiante. Y claro, efectivamente ahí empecé a crear videos, como de alguna forma de que ellos sintieran que uno igual estaba presente, pero desde lo lejos, porque ya no era igual, o sea, ya no estaba ahí presente, y ahí fue cuando creé mi primer canal de YouTube. Entonces, porque sabía que generalmente las familias tienen celulares, la mayoría, y las redes sociales en algunas partes son gratis. Entonces era como fácil poder ingresar como a eso, pero en el fondo como que cada uno tuvo que crear alguna estrategia, y yo creo que eso es o sea, yo encuentro que fue como algo positivo de que cada docente se tuvo que reinventar a hacer algo por nuestros estudiantes. Y me imagino que tú, Ale, y también otros docentes que quizás nos estén escuchando, también tienen que haber pasado por eso. O sea, primero con las emociones, que no saber qué hacer, que viene como este freno, que es eso de estar encerrados. Y también para los niños, o sea, el hecho de no poder salir, de que había que pedir un permiso para poder ir a comprar a tal lugar, o un permiso especial que también existió después para las personas que tienen autismo. Siento que fue como algo importante que se fue desarrollando en el camino, que también estábamos como en una burbuja y no podíamos como salir. Pero así los docentes, los asistentes de aula, tuvimos que aprender también en este camino y reinventarnos constantemente. O sea, fue difícil, yo creo, y no sé cómo tú viviste ese tema de si sientes que te reinventaste en ese proceso. Sí, para mí fue como, haciendo la alusión al viaje, fue como una segunda parada en lo que en el fondo fue llegar a la tienda de artilugios. Tú vas de viaje y llegas a una tienda y vas a comprar algunas cosas. Yo tuve que comprar artilugios, me imaginaba así, haciéndome de un montón de recursos de distinto tipo que tenían que adaptarse ahora a una situación nueva. La verdad es que para mí ese proceso fue entretenido, debo reconocerlo. Siento que a mí, por eso es que yo me gusta este título de este podcast, porque para mí, claro, después de todo el miedo, de todo lo terrible que sucede cuando tú piensas, tengo que salir por esa reja a comprar el pan, en algo tan simple como eso te da pánico. Yo era la única que salía de mi casa y por 3 meses más o menos fui la única que salió de la puerta a la vereda para hacer alguna compras esenciales. Yo vivo en el campo. Uno diría no hay peligro, pero el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Entonces yo tuve que hacerme todos estos recursos, estos artilugios, estas nuevas ideas y nuevas metodologías. Y yo me entusiasmé porque yo soy tecnológica, a mí me gusta este cuento de crear cosas, me gusta hablar. Entonces yo dije, aquí estoy en mi salsa. Es cosa de aprender a grabar bien, a que se vea bien, a hacer algo entretenido que los niños puedan, que les pueda gustar en la casa cuando reciban cosas como una cápsula educativa. Entonces yo al principio no pensaba hacer un canal de YouTube. Primero me hice un Instagram. Yo no conocía Instagram, no sabía usarlo, y tenía un teléfono nada que ver con el teléfono que tengo ahora. Era una imagen mucho más borrosa, un sonido mucho más apagado, pero lo hice. Y yo creo que las ganas está, y muchos profes dijeron, yo uso lo que tengo. Y claro, bendito WhatsApp, porque todos los papás tienen WhatsApp, incluso aquellos que no tienen planes, considerando que yo en la realidad en la que estoy es una escuela rural. No hay recursos para planes de celular. Los papás tenían WhatsApp y tenían acceso a YouTube, por ejemplo. Y yo subía cosas a Instagram y los papás no podían verlo.
Pero ahí fue cuando también hice mi canal de YouTube y empecé a usar los talentos que tengo. Y yo creo que todos, Connie, de alguna manera tuvimos que hacer que estos artilugios se adaptaran a nuestras habilidades, porque no es lo mismo que tú grabes un video de YouTube a que yo grabe un video de YouTube, porque son improntas diferentes. Yo quería llevar la profe Lecita o la tía Alejandra, que me llaman a mí en la escuela, quería llevarla tal cual al video, quería que fuera lo más parecido a lo que yo soy en el aula. Y eso traté de hacer con mi canal que se llama Aprendiviértete, que lo hice solamente para que los niños de mi colegio pudieran tener acceso a este contenido que me estaban pidiendo, como siempre nos piden a nosotros, las profesoras de integración. Entonces igual fue entretenido, yo lo disfruté mucho el proceso. También lloraba porque no me resultaba la grabación, porque se me caía la videollamada, un montón de cosas, ¿cierto? Pero sumando y restando, a mí me gustó la experiencia, debo confesarlo. Sí, la verdad es que me quedé pensando en lo que dijiste, que eras la única que salías fuera de tu casa. Yo fui todo lo contrario. O sea, me entró un pánico atroz. O sea que yo no salía de mi casa, para nada. Me acuerdo que me volví loca con la limpieza. Cada cosa que entraba a mi casa yo tenía que limpiarla. No, sí, mal. No quise salir por muchos meses. Y yo me acuerdo que ni siquiera iba donde el conserje a buscar las cosas, porque de ese nivel. Pero, yo estoy tan de acuerdo contigo en el sentido de que a mí también me encantó. O sea, claro, lloré, sufrí, porque esas cosas me pasaron, obviamente. O sea, soy persona, tengo mis emociones al 1000 por hora, pero también lo pasé bien porque descubrí otra Connie en mi vida, en donde aprendí nuevas cosas. O sea, yo nunca imaginé crear un canal de YouTube para hacer videos para mis estudiantes. O sea, y me acuerdo que, bueno, tengo un partner muy importante que mi marido, que me daba como ideas. En el Función hay un video que yo trato de como ver algunos efectos, no sé, como de astronauta y tal, la cuestión, porque estaba viendo la Tierra. Y uno empieza como a crear como, ver como otras cosas. Claro, y ahí aparece también después Instagram, que en el fondo mi propósito de Profe Connie era llegar a la familia. Ese era mi principal propósito, porque claro, hay algunas familias que tienen, digamos, esa posibilidad de adquirir como esta aplicación y poder. Entonces sentía que yo de alguna manera estaba ayudando. Claramente les debo decir que mi primer video hoy en día me da vergüenza. Porque el primero siempre uno dice, wow, qué maravilloso salió, pero después de muchos meses, con la práctica, con la edición, uno entiende que el primer video fue un fracaso. Pero la verdad es que, claro, fue un aprendizaje y siento que quiero que me la devuelvan. O sea, literalmente, como dijo la Ale, quiero que me devuelvan mi cuarentena, porque hoy que estoy presencial en el colegio, la extraño igual. Como poder hacer otras cosas que en el fondo podía hacer. Siento que, bueno, a mí siempre me dicen que yo hago muchas cosas y la verdad es que me gusta estar como en muchas cosas, y por eso también estamos haciendo este podcast. Pero tiene que ver con esa sensación de poder reinventarse, y yo siento que cada profesional lo hace a su medida, o sea, a su personalidad, a su gusto, a sus intereses. No todos tienen que hacer un Instagram o un canal de YouTube, también lo hacen de otra manera, incluso más presencial. Hubieron muchos docentes que iban a las casas de sus propios estudiantes a dejar guías en escuelas rurales. Entonces yo la verdad es que aplaudo un montón a esos docentes que en el fondo se la juegan de otra manera con los estudiantes, y hay que valorarlo un montón eso. Entonces siento que cada uno da su granito de arena de distintas formas. O sea,
yo siento que como profe uno puede tener muchas posibilidades, como un abanico que puede entregar distintas cosas acá de sus estudiantes. Pero sí, la verdad es que yo ojalá me la devuelvan, porque hoy en día siento que no tengo tiempo. También me pasa que yo tuve la dificultad adicional al caso tuyo, que yo tengo 2 hijos y no los podía dejar a su merced mientras yo escudriñaba esta tienda de artilujos, y yo tenía que atenderlos también. Me pillé muchas veces en reunión, que nadie me escuche de la escuela, en reunión sentada, yo siempre en la reunión sentada con la cámara encendida. Yo siempre siento que las reuniones, las videollamadas tienen que ser con la cámara encendida por un tema de respeto, si no mejor un mail nomás, sino una circular. Pero la idea de la videollamada es vernos las caras y todo. Pero siempre quería apagar la cámara y empezar a cocinar, porque me pillaba el tiempo y yo quería, salir luego de la reunión, o la reunión, se alargaba, a veces no necesariamente de mi jefa de la escuela, la directora, sino a veces eran del ministerio, videollamadas del ministerio o capacitaciones, y uno quería participar y te pillaba a la hora de almuerzo, y uno puede aguantar el hambre y uno no es eso. El tema es que habían al lado mío unos niñitos igual que los de la era de hielo, así raspando las piedras porque tienen hambre. Entonces era muy tragicómico el tener que estar en todas y estar así como aquí, por ejemplo, estamos en cámara. Los que están escuchándonos en Spotify sepan que también estamos grabando en video. Entonces ya súper bien, se ve todo bonito. Que yo salía a comprar, tenía que estar en todas, po. Y era como esa escena que uno ve a veces en los memes de las mamás que están con el celular en la mano, la guagua en la otra y revolviendo prácticamente con el pie en la olla. Como muy extraño. Un verdadero pulpo, hay que decirlo. Creo que sí era una mamá pulpo y traté de hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que una de las cosas no tan bonitas de mi cuarentena fue que yo tuve que enchufar a mis hijos. O sea, entiéndase, a los aparatos, a la entretención a través de las pantallas. Y yo tengo un niño con autismo. Sacarlo de eso fue muy difícil. Hasta el día de hoy me ha costado mucho marcarle tiempos más reducidos, porque mientras yo estaba en reuniones, en clases online casi todos los días, varias horas, y tener que hacer todo el tema de la casa también, realmente sentarme con ellos a compartir un rato o simplemente ayudarlos también con sus tareas, porque ellos estaban también estudiando, era un desafío ya mayor. Yo en ese sentido siento que quedé al debe con mis hijos, y creo que muchos que están escuchando a lo mejor se van a sentir identificados con eso, que los que pagaron los platos rotos de los profes que tuvimos toda esta vorágine de aprender cosas nuevas fueron nuestros hijos. Creo que ellos se merecían más de nosotros, pero ¿cómo lo haces si el día no tiene más horas? Y yo podía estar hasta tarde, pero no es posible. Lamentablemente creo que también se jugó muy mal el papel del profe a nivel nacional, a nivel mundial. Muchos profesores fueron juzgados diciendo ¿de qué se quejan si están en sus casas? Pero resulta que muchos profes terminaban todo el día trabajando y contestando llamadas también, o clases, mucho más clases, porque tenían que ser más cortas y más clases, y además mandar material a la casa. En nuestro caso, a algunos niños había que llevarles las fotocopias porque no tenían internet.
como dices tú, algunos profes iban a las casas de los niños. Entonces también se juzgó mal el papel del profe. Muchos que opinaron en internet, sobre todo en las noticias, incluso autoridades, no se pusieron en los zapatos del profe como tenía que ser. Y eso yo lo sentí como una puñalada. No sé qué sientes tú respecto de eso, porque también fue, creo, muy doloroso y muy injusto para los profes. Sí, la verdad es que fue un trabajo duro. Bueno, todavía lo estamos haciendo, pero claramente encerrados con las emociones, con tratar de reinventarse porque era algo nuevo. Y a su vez, claro, hablando en el fondo del rol del docente, incluso de especialista, claramente nos sentimos juzgados. O sea, que en el fondo, ¿qué somos nosotros? Y yo siento que cada uno, obviamente, de acuerdo a su realidad, tratamos de dar, en ese minuto, me refiero de encierro, dar lo mejor, tratando de reinventarse, tratando de estar pendiente y presente de cada estudiante, y que no fue fácil, porque de repente recibíamos información tan delicada emocionalmente y que incluso a nosotros nos impactaba. ¿Quién nos tenía a nosotros? Nadie nos cuidaba en ese momento. O sea, yo me sentí muy desprotegida por momentos en que yo sentía que no había una preocupación emocional de los docentes en ningún sentido. O sea, dormíamos mal, estábamos a muchas horas frente al computador, hasta tarde. Muchos tuvieron que por su propia cuenta pagar de su propio internet, de sus propios computadores. No había nada que nos ofrecieran, y cada uno en el fondo dio lo mejor en lo que pudo dar, y no fue fácil. Y yo creo que nuestra parada 3 tiene que ver con eso, con de este viaje, que son las dificultades que tuvimos en el proceso de enseñanza, a través de un computador, de una pantalla, y que no fue fácil. O sea, me imaginaba también que los padres también tuvieron un rol importante, y las mamás, en estar constantemente todo el día con sus hijos, y que a su vez tenían que enseñar. Y no se trataba de que estaba reemplazando un docente, sino que el docente entregaba la información, pero era el padre, en el fondo, o madre, tenía que tratar de intervenir o entregar lo que el docente estaba enviando. Pero tampoco fue fácil eso. Imagínense una familia que tenga 5 hijos, o 4, 3, 2, incluso 1, ya es difícil. Entonces, no, yo encuentro que fue algo muy, muy duro, complejo, pero pese a las dificultades, yo encuentro, Ale, que igual siento que de alguna manera lo logramos en algún minuto, pero ¿a qué costo? Sí. ¿A qué costo logramos todo eso? No fue fácil. A costo de que pasábamos muchas horas en el computador, teníamos muchas sesiones, y yo hablo no solamente de los docentes, sino también de los especialistas, bueno, audiólogos, terapeutas, psicólogos diferenciales, psicopedagogas, y que siento que fuimos como unos de los especialistas que en el fondo, y me imagino que en otros colegios hay más especialistas como kinesiólogos y otros, que tuvimos que estar muy, muy pendientes en ese sentido, y que como que cada vez que me decían, es que como sentí que nos necesitaron aún más, y de repente nos sentíamos como desbordados por momentos. ¿Cuándo va a frenar esto? Porque era una y otra y otra y otra y otra, y me imagino que también para los docentes, que no solamente ven a 1 o 15 estudiantes, sino que 30 o 40.
no fue fácil para ninguno. Y recibir de repente en ese correo, ay, hay 20, hay 30 correos, hay 800, no sé, a mí me estresaba por lo menos, porque yo necesitaba ver, y me pasa hasta el día de hoy, que necesito ver en cero ese correo, si no mi paz mental no me deja. Entonces, claramente yo creo que fue difícil, pero yo creo que también aprendimos un montón, y que claramente no fue fácil, fue duro, complejo, pero nos ayudó a hacer otras cosas, a lo mejor a ver tu lado B, en el fondo, que conocer tus propias habilidades que no sabías, que a mí me pasó mucho, que yo decía, nunca pensé que iba a ser capaz de grabar un video, nunca pensé que iba a ser capaz de editar un video. Y claro, como les contaba antes, mi primera edición fue horrible, pero ya después, con el tiempo que uno va practicando, aparecen otros recursos, como Canva, que Canva yo creo que para todos es maravilloso, la amamos. Y sin duda yo creo que esas cosas hay que aprovecharlas, o sea, como descubrirse a uno mismo, yo siento que es una de las moralejas, y yo siento que es una de las más importantes. No sé qué piensas tú, Ale. Sí, concuerdo totalmente. Creo que muchos profes también en este tiempo descubrimos esa pasión por educar a mi modo, porque ya me dieron el chip libre de experimentar a través de lo que yo podía hacer, ¿cierto? Lo digo en general, tú, yo, todos. Y que nos enfocáramos en lo que es verdadero e importante, que son, digámoslo técnicamente, los indicadores de logro, pero en el fondo son los aprendizajes, ¿cierto? Más allá de que la clase, que la actividad de inicio, que la de desarrollo, que el cierre, que la metacognición, ya, todo eso eran detalles que quedaron a un lado porque había que enfocarse en priorizar, ¿cierto? Primero surgió una priorización y también surgió un enfoque en que cada uno de los profes teníamos súper claro. Tienes 40 minutos y en 40 minutos tienes que lograr esto. Y eso era como lo esencial de tu clase ese día. Y eso yo creo que también es una moraleja muy importante, que logramos reencontrarnos con lo esencial, lo más importante, no solamente para nuestros estudiantes, sino también en la vida. En el fondo nosotros también viviendo la muerte tan cerca, porque en realidad fue eso, ver gente morir a nuestro alrededor. Tal vez tú y yo lo vivimos un poco más de lejos, pero tenemos colegas que perdieron seres queridos, o que estuvieron a punto de irse ellos. Entonces, de verdad que con esto uno igual empieza a valorar lo más importante. Se da cuenta que tu casa es un refugio, que también tiene que ser agradable la convivencia con tus seres queridos, que tienes que aprender a lidiar con situaciones, con conversaciones difíciles, con preocupaciones, con problemas de la manera más sana, porque tú no vas a poder decir me enojo contigo y me voy. Me voy como lo hace Homero a tomar una cerveza, qué sé yo. No, ya no puedes hacer eso. Tienes que enfrentar la situación en el momento. Tienes a tus hijos mirándote, entonces tienes que estar ahí con cabeza fría. Tienes a lo mejor a tu marido, a tu mamá, a tus papás, a tus abuelos. Hay familias que son bien grandes y viven todos juntos. Creo que es muy importante que todo esto nos enseñó volver a lo esencial, a lo más importante. Y uno también, creo que como profe Connie, se cuestionó: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué soy profe? Y al reinventarnos, en el fondo lo que hicimos fue redescubrir quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Y ahí surgen estas ideas que nacen en el fondo del corazón, creo yo. A veces en el aula, con la vorágine de la cobertura curricular,
cumplir con todo lo que se nos pide, perdemos eso. Pero cuando todo se concentra, terminamos dejando todo lo que estorba de lado y nos encontramos con nuestra vocación. Creo que todos esos profes que se la jugaron, redescubrieron su profesión y su vocación, y también empezaron por lo mismo a disfrutar de la cuarentena en cierto punto, a pesar de este ahogo, de este encierro que uno sentía en el momento, y uno lo único que quería era salir y tener las vacaciones que corresponden, como corresponden. Pero finalmente todo esto creo que igual nos hace pensar que todas esas cosas buenas que nosotros sacamos limpio de la cuarentena nos hace pensar en este podcast, en que muchas veces volvemos a este sistema que está todavía viciado por tanta burocracia, por tanto tener que cumplir por cumplir algunas veces. Otras veces nos piden cosas realmente importantes, pero otras veces realmente, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Realmente es importante? Y claro, en la cuarentena teníamos esta sensación de lo esencial, y muchas veces sentimos hoy en día en la escuela presencialmente que, a pesar de que nuestros niños están siendo beneficiados ahora con nuestra presencia, que es lo que por mucho tiempo necesitaron, igual nosotros como profe queremos que nos devuelvan nuestra cuarentena. Sí, así es. La verdad es que yo siento que claramente aprendimos, que dejamos de lado lo principal con lo que tú dices, que tiene que ver con lo que siempre nos piden, papeleo, objetivos de aprendizaje, el tema del CIMSE, el tema de la PDT, etcétera, que ha ido cambiando de nombre con esta pandemia. Siento que hay que fijarse en las cosas necesarias e importantes, que lo emocional es algo clave, y eso recién nos empezamos a dar cuenta con la pandemia, que antes no nos preocupábamos tanto de eso, que claramente es importante, por ejemplo, en un inicio de una clase, estar preocupado de esas áreas. Y eso siento que es necesario establecerlo, pero claramente aprendimos, tuvimos errores, por supuesto, lloramos, pataleamos porque nos frustramos porque algo no resultaba, pero pese a eso, yo siento que tuvimos un aprendizaje muy importante en esta pandemia, y que claramente de repente uno dice, ay, devuélvanme esa cuarentena, porque claramente la necesitamos, y porque si bien ahora estamos presencial, el tiempo se lo lleva constantemente, y no nos deja como hacer las cosas que deseamos. Así que, Ale, creo que ha sido un episodio fabuloso, donde hemos aprendido distintas cosas, conocido. Espero que ustedes también nos comenten por nuestras redes sociales, por Instagram, Un Viaje Entre Profes, o también por el canal de YouTube. ¿Ya? También están nuestras otras redes sociales más personales, que está el de la profe Alecita y el mío, que es profe Connie en punto. Sí, yo también quiero recordarles que tenemos que seguir cuidándonos, que no es que queramos otra cuarentena. Son cosas positivas de la cuarentena que nos gustaría mantener o que volvieran, ¿cierto? Pero cuidémonos todavía, tenemos que ser responsables, y me imagino que tú que estás escuchando eres un adulto responsable y quieres también cuidar a los tuyos. Así que feliz de estar aquí contigo nuevamente, Connie, y ojalá que vengan muchos capítulos más con más sorpresas y más cosas entretenidas, invitados tal vez. ¿Qué piensas tú? Uy, me encanta eso. Ahí vamos a ver qué dicen ustedes.
igual coméntenos a quién le gustaría que invitáramos. Ya, Lesita, un gusto en este nuevo episodio contigo, como siempre. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao. Chau.